Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La 1:35 de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer análisis, debate serio. Aprendemos mucho además en este programa sobre los fenómenos de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Esta semana hemos tenido programas que hemos disfrutado tremendamente. El lunes hicimos uno sobre si 3 partidos políticos estaban en crisis, el Movimiento Libertario, el PAC y Liberación Nacional, con sus respectivos presidentes. El martes hablamos sobre el sínodo de obispos, la verdad de las decisiones sobre el sínodo. Y después hablamos el miércoles. ¿Se me acuerda el miércoles? El miércoles, no, yo no estuve en los programas del miércoles. Sobre los 43 desaparecidos en México, aprender qué es lo que está pasando en México, cierto. Qué fue lo que pasó con 43 estudiantes para ser maestros. Que envuelve a esto, ¿verdad? Sí, ayer fue precioso. Ayer hablamos con ANASOBI, esta organización de una sobreviviente del cáncer de mama, que por medio de 5,000 recursos de amparo ha salvado 5,000 vidas, obligando a la caja en esos momentos a darle los medicamentos necesarios a las personas que tienen cáncer, pero de ahí salieron un montón de subtemas, como por ejemplo la responsabilidad de las farmacéuticas y lo que ha ganado las farmacéuticas también por medio de ANASOBI. Y hoy tenemos un programa muy interesante, ya casi les cuento qué es. Antes vamos a hacer un repaso muy rápido por las noticias del día. Isel Martínez, nuestra productora, está aquí a mi lado. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a Alex y a todas las personas que nos siguen hasta ahora a través de Radio Monumental, en horas de la noche a través de Canal 2. Hoy muy felices de terminar ya una semana que, como usted dice, en la que hemos abordado temas que realmente ha sido de gran relevancia tanto nacional como internacional. Sí, y bueno, a mi derecha está Alexander Rivera, jefe de información de Noticias Monumental. Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes. Venimos de este programa de la primera dama Mercedes Peñas, Tejiendo Desarrollo. Y bueno, ya hoy lo han anunciado. Sí, y bueno, recordándoles, nos podemos escuchar en cualquier parte del territorio nacional, 93.5. Hoy 30 minutos más temprano iremos desde este instante hasta las 2:50, porque juega la selección femenina mayor de Costa Rica en el premundial. Así es que iremos con Matices, hora y 20 minutos. Dice Stuart Marín, ya estoy en Matices con ustedes. Dice Adolfo que también, que bien que dure hora y media el programa hoy y que está listo con nosotros para hablar. Bueno, han pasado situaciones de violencia en Limón desde anoche y madrugada, adolescentes en los 4 puntos de Limón, y aquí surge la pregunta obvia: ¿qué tienen que ver los adolescentes con Habdeba? Ninguno de ellos trabaja en Habdeba, claramente. Bueno, Seguridad Pública ha dicho que tienen la premisa o la teoría de que hay gente manipulada por grupos de poder detrás y que no necesariamente son los adolescentes. Mientras tanto, el presidente Solís esta mañana fue muy claro. Una pregunta tuya, Alex, que si había algo que negociar, dijo que no hay nada que negociar con Sintrahab. El sindicato dijo hoy en la mañana, Ronaldo Blair, que habían dejado que llegaran los cruceros, no los digamos que no les molestaban que llegaran los cruceros, sino los barcos de descarga. Pero bueno, lo cierto es que los barcos de descarga han llegado a Habdeba y seguirán llegando, por lo menos hasta este instante, es lo que tenemos entendido, el fin de semana. En el campo internacional hay 2 enfermeras sobrevivientes al ébola en los Estados Unidos, es una buena noticia. La mala noticia es que en África continúa el brote, 10,000 casos ya, y la Organización Panamericana de la Salud, en estos micrófonos de Matices, recomendó no quitarle el ojo a África. A todos nos preocupa mucho que llegue a Estados Unidos, que llegue en algún caso a América Latina, España, pero hasta que no se controle en África no se va a controlar en ninguna parte del mundo. Y también que ya se dio el primer caso en Mali. Sí, en Mali. En Mali, una niña de 2 años.
Sí, que al parecer tuvo contacto con mucha gente. Sí. Sí, es uno de los datos. En Nueva York está un nuevo caso de un médico que regresó de Guinea y tiene los síntomas del ébola. Su novia está en cuarentena. En México renunció el gobernador del estado de Guerrero. Recordemos que hemos informado, el miércoles lo hicimos con el especialista en política internacional y seguridad Álvaro Ramos, explicándoles qué era lo que pasaba en México, ¿verdad? Y cómo el alcalde de Iguala más bien, que es una pequeña ciudad en México, el alcalde usaba su policía municipal, la misma figura que hay aquí en Costa Rica, que no pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública aquí, allá no pertenecen a la Policía Federal, le responden solo a los alcaldes. Y este alcalde y su esposa manejaban todo el trasiego entre bandas. La policía municipal detiene 43 estudiantes, los entrega a un grupo armado de un cártel y están desaparecidos. Ayer ya tienen la primera víctima política, el gobernador del estado de Guerrero ha renunciado. Eso es más o menos el mapa de las noticias a esta hora. Y ahora sí vamos a presentarles hoy el boceto y después les presentamos a nuestros invitados. Va a ser un programa muy interesante, sin duda alguna. Es la 1:40 de la tarde, vamos a escuchar nuestro boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. La figura de Otón Solís ha sido punto de importantes debates desde el inicio del gobierno de Luis Guillermo Solís y antes inclusive. El fundador del PAC fue electo diputado por San José en las pasadas elecciones. Actualmente el legislador preside 2 comisiones legislativas de mucha importancia. Una es la de hacendarios y otra es la de nombramientos. Precisamente desde la Comisión de Asuntos Hacendarios ha sido punto de polémica con la lucha para que se recorte el presupuesto para el próximo año. Principalmente con una mega moción que pretendía disminuir 307.000 millones de colones, que es aproximadamente un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Esa defensa suya a la austeridad le ha generado roces tanto interna como externamente de su partido al proponer recortes a entidades como la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Aunque la misma DIS le permitió semejanzas de criterios con personas ajenas al PAC, como fue el caso del diputado también del Movimiento Libertario, Otto Guevara. Y la mega moción que se discutía en la subcomisión de hacendarios rechazada, pues únicamente don Otón le dio el voto positivo, al igual que el diputado Rolando González de Liberación Nacional. Definitivamente en torno a la figura de Otón Solís hay muchos matices que les presentamos hoy. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Una con 42, el invitado lo habrán adivinado ya, es don Otón Solís Fallas. Don Otón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Matices. Buenas tardes, un privilegio estar en Matices y con la radioaudiencia. Gracias, don Otón. Recordándole a nuestros oyentes que nos pueden observar esta noche, nada más Glenn me dice la hora, a las 8 de la noche en Canal 2, pueden observar Matices. Bueno, hay muchos elementos por el cual uno pudiera aprovechar una entrevista con usted para arrancar, porque usted tiene varios roles. Uno de los roles es ser diputado del Partido de Acción Ciudadana en esta legislatura, es presidente de 2 comisiones, es fundador del Partido de Acción Ciudadana. Me voy a permitir arrancar por ahí, por el tema del PAC, porque nosotros en Noticia Monumental desde la semana pasada agarramos un estudio interno que hizo el PAC sobre sus gastos en campaña, donde queda muy claro a nivel macro que hay 2 grandes concepciones. Una que señala que había que mantener la austeridad, aunque no mantenerla significara no ganar las elecciones, y otra gente representada claramente en los reportajes nuestros por don Iván Barrantes, que decía si no se gastaba lo que se gastó, no pudiéramos haber ganado las elecciones. Y se dirigen el domingo hacia una asamblea nacional. Sábado. El sábado, gracias. Don Otón, ¿qué le parece la situación actual del partido que usted fundó, del Partido de Acción Ciudadana? Bueno, yo estoy bastante al margen de lo que está pasando al interior del partido, excepto escribirle cartas a la Comisión Política para que actúe sobre abusos que han ocurrido, sobre todo en el ámbito legislativo, que van en contra de nuestros postulados. Yo no voy a asambleas. Yo realmente, cuando hace 4 años, un poco más, dije que no aspiraría más, di campo, di un espacio, y ya el partido me tuvo a mí ahí por
10 años seguidos. Y esto es una suerte de anomalía que yo esté de diputado, no era mi plan de vida, pero voy a cumplir la función de diputado, pero no en la vida partidaria. Es decir, yo creo que siempre hay que dar espacio a nuevas personas, sería interesante estar ahí, hay gente que se fascina por seguir controlando e incidiendo. Yo sí los principios del partido y lo que llevé a las y los costarricenses y por lo que he puesto la cara, lo creo profundamente y eso sí lo voy a defender. Cuando uno ve, Alex, perdón, cuando uno habla con gente actual, digamos que tenga mucha actividad partidaria y le pregunta sobre esas diferencias internas, normalmente la misma respuesta es que en el PAC hay diversidad de opiniones y hay una riqueza de opiniones. Lo que pasa es que uno no encuentra matices, digamos, sobre una misma propuesta programática, sino diferencias abismales en concepciones ideológicas. Yo creo que ese es un cuentillo para desviarse de lo que el partido es. Sí. Es decir, nosotros criticamos ferozmente a Liberación y la Unidad cuando utilizaban el poder para nombrar asesores a diestra y siniestra, y proclamamos eso. No se vale decirle al país una cosa y por debajo de la mesa darle asesores a otras fracciones. Eso no admite, eso no es diversidad. Hay un grupo de personas que les vale nada los principios del partido. Un comino, le iba a completar la frase. Sí, un comino, es decir, nombrar a la presidenta del partido, hacerle una placita para que se gane 3 millones y resto. Eso era lo que nosotros cuando lo hacían Liberación y la Unidad lo criticábamos. Y bueno, yo creo que eso es una excusilla, decir que hay diversidad. Está bien que en el tema de la política agrícola, si le damos mucho énfasis a los caminos vecinales o un poco más de énfasis al crédito barato, uno pueda debatir. Pero en estos temas en que se habló tan claro, no hay espacio, es decir, la gente lo puede hacer, pero se están burlando de lo que hizo que la gente votara por nosotros, que no fue la plata, por cierto. Es decir, establecer una relación de causalidad entre el dinero que se gastó y la elección de don Luis Guillermo, en primer lugar es menospreciar a don Luis Guillermo, el mejor candidato que la historia de este país ha tenido, un extraordinario candidato, y las circunstancias que se dieron. Entonces decir que fue el dinero cuando se gastó un dineral después de que ya estaba ganada las elecciones y Liberación no tenía ni candidato, es decir, ¿a quién van a cuentear con eso? Y sí, un sector ahí del partido se abocó a... Yo me quedé asombrado cuando andaba en las giras de campaña y los que iban ahí no hallaban qué hacer con las banderas y las camisetas, cosa que el partido las vendía y se regalaba todo. Una cosa que me daba una pena, y ahora, por cierto, mucha de la gente que cree en eso y mucha de la gente que está nombrando asesores ahí son los que se oponen a los recortes. Es decir, la actual ministra de Planificación firmó facturas a diestra y siniestra como secretaria general, y esa gente no sabe lo que es cuidar la plata ajena. Es gente que han estado mucho en las universidades, que cuando falta plata lo que hacen es hacer una huelga. Nunca se preocupan por el tema de los costos y la eficiencia. Y en la vida la eficacia es importante, es decir, hacer las cosas, pero el costo a que se hagan, o sea, la eficiencia es vital. Para un empresario es tan importante producir 30 camisas como cuánto costó producir cada una. Si solo se preocupa por producir 30 camisas y no por el costo, quiebra. Y la plata pública hay que cuidarla, pero la cultura de despilfarro que prevalece en gente del sector público, de la política en Costa Rica es extraordinaria. Y esa era la cultura que tenían Liberación y la Unidad, y se suponía que nosotros llegábamos con una decisión total, hacer un cambio radical en todo eso. Don Otón, perdón que le interrumpa, ahora que usted mencionaba sobre la austeridad, ciertamente ha sido una de las principales banderas del Partido de Acción Ciudadana, con usted al frente durante 3 elecciones. Este PAC que llegó a la presidencia es un PAC diferente. Está empezando, no, yo no creo que sea diferente. Está empezando y hay acomodos. Yo en este tema del gasto creí que nosotros llegábamos con una actitud no austera, sino radicalmente austera, y que íbamos en los primeros meses a enfrentar esa cultura de despilfarro, la viajadera, la comedera, el uso de viáticos internos para hacer nada de esas delegaciones de funcionarios
que los ministros iban a parar todo eso. Las consultorías son robo, y uso la palabra robo conscientemente porque se le dan a los amigotes. Lo hacía Liberación, ustedes recuerdan las consultorías a la esposa del ministro de Hacienda, y eso ha sido toda la vida. Y las consultorías no son para nada. Las instituciones tienen gente que haga estudios. De vez en cuando hay que contratar una asesoría externa, por ejemplo cuando el país tiene un litigio como los que tenemos contra Industrias Infinito, claro que hay que contratar expertos en el derecho internacional que estén ahí en el sitio donde se van a desarrollar las audiencias y con experiencia. No digo que nunca haga falta gastar esos dineros, pero la mayoría de las consultorías es plata botada. Y aquí la gente se acostumbró a que 1 millón más, 1 millón menos. Es decir, un asesor legislativo le cuesta al país mínimo 13 millones de colones al año solo en salarios y cargas sociales. Eso es un platal, pero la gente cree que eso no es nada. La gente cree que 1.000 millones no es nada. Con la tranquilidad que se oponen a que se hagan recortes de esto y de lo otro. Y mientras tanto, ¿verdad? El empresarito pequeño y está ahí pulseándola. Las cargas sociales no se pueden rebajar porque para mantener las instituciones que se financian con cargas sociales hay que gastar cada vez más y más y más. Si nosotros tuviésemos instituciones eficientes que no botaran plata, hasta las cargas sociales se podrían reducir prestando los mismos servicios que se financian con las cargas sociales. Pero la cultura es demasiado dominante, es una cosa. La gente se pregunta por qué se preocupa. ¿Por qué se preocupa? Porque en la Asamblea Legislativa se gasten 90 millones en alimentación por año, porque 90 millones no es nada para esta cultura. Y lo peor es que hay mucha gente que proclama ser de izquierda y no se percatan de que hay familias que en 5 generaciones nunca ven ni 10 millones juntos, menos 90 millones. Y como gente que está ganando bien tienen que tenérsele esa cosa sola. Aquí hay ministerios que tienen un salón enorme, más grande que el primer piso de esta radio monumental, con un comedor con 6 refrigeradoras y 12 microondas para que los empleados lleven ahí, se calienten comida y la guarden. Entonces el espacio es carísimo en el centro de San José por metro cuadrado, pero además les tienen todas estas instalaciones para que los empleados lleguen a la oficina y en lugar de empezar a trabajar, medio se acomodan en el escritorio y rápido van a desayunar. Es decir, todo eso, decirlo, hay gente que dice que eso es ser antiempleado público. No, eso es ser antidecencia, antitrabajo duro, antiausteridad. Y edificios que alquilan aquí instituciones que para albergar 23 empleados y se pagan 59 millones de colones por mes. A mí con cuentos que no se pueden recortar alquileres, quería recortar un montón y obligar a que se renegocien esos contratos, y hay mucho espacio vacío. Cualquiera persona sabe que cuando hay una sobreoferta de un producto o un servicio, usted puede negociar una rebaja. Pero no, las excusas abundan y los lloriqueos. Usted ve a algunos ministros que se les están haciendo recortes y sin embargo no están en eso. Celso Gamboa, el de seguridad, Carlos Segnini, ahí van para adelante trabajando y se les hicieron recortes. Y ellos comentan que lástima que se hicieron los recortes, pero en lugar de lloriquear, van para adelante trabajando. Es decir, se pueden hacer las cosas con una cultura de austeridad diferente, recortando esa batería de cualquier cosa, mantenimiento, la papelería. Yo entro allá a la Asamblea Legislativa y voy apagando luces porque nadie le importan las luces. Y eso no le toca a los subalternos y a los empleados, es a los jerarcas los que les toca inyectar la cultura de la austeridad. ¿Para qué? Para gastar en lo que hay que gastar, en la política social, en la vivienda, en las becas, en los caminos, en la política económica, en la infraestructura. Es ahí donde hay que gastar, porque yo soy estatista, yo creo en un Estado fuerte y que haga muchas cosas, porque las fuerzas del mercado por sí solas no, ni lo económico ni lo social resuelven. Pero para eso hay que economizar, pero reitero. Y bueno, entonces por eso la revolución de la austeridad es radical y violenta. Radical en el sentido de que es grande lo que hay que hacer, y violenta porque hay que hacerlo rápido, porque es el inicio de un gobierno que hay que hacerlo para que cuando hay todo el apoyo, y además la gente creo que espera eso del PAC. La gente no se hubiese asombrado si este partido llega y cambia todas estas reglas, prohíbe que la gente esté desayunando a las 9 de la mañana, elimina todas esas regalías, y nos metemos con anualidades, un privilegio asumido
que debe ser ganado, no asumido. La anualidad se hizo para ser dada a quien es calificado o calificada de manera excelente o muy buena, no para dárselo a todos los empleados. Y en Costa Rica se dan a todos los empleados, y el presupuesto nos llegó a la Asamblea Legislativa con el presupuesto total, como si todos los empleados públicos de Costa Rica se iban a ganar la anualidad en este año 2015 que viene. Entonces, esos cambios, porque lo otro es pensar en cosas radicales para que quede plata para la política social, y no, yo creo que es ahí donde ya la plata está, es nada más de economizarla y de reorientarla hacia donde debe ir, y eso no es lo que está ocurriendo. Don Tom, viendo por ejemplo estos reportajes que emitimos en Noticias Monumental a nivel interno del partido sobre las platas que se perdió en campaña, que van quizás en contra de esa misma austeridad que se gastaron. Ajá. Bueno, alguien las tiene en la bolsa. Sí. ¿En qué momento cree usted que el partido perdió esa visión de austeridad con la que usted lo fundó? Pues no sé, yo no puedo decir, pero sí vi entre marzo del 2010, ya cuando yo no contaba mucho en el partido por ese deseo de que surgieran nuevas fuerzas, nuevos liderazgos, a julio del 2013, o sea, no cuento el periodo de las elecciones, se gastaron $2 millones. Hicieron un congreso ciudadano en un hotel de lujo, un congreso muy mal organizado, y después en campaña, esta gente que firmó facturas, la tesorería, la secretaría, firmando facturas a granel para este sinvergüenza abogado, este muchacho Cibaja. ¿Cómo usted firma esas facturas y no pregunta? Porque no les importa la plata, porque han vivido en el ámbito del sector público y no se dan cuenta lo que es economizar, no se dan cuenta lo que le cuesta a un agricultor ganarse 1 millón de colones libre, porque si hubiesen sido preocupados, vigilan, y alguna de esa gente está ahora en el gobierno. Por eso el cuentillo de que los recortes les van a afectar me entra por un oído y me sale por el otro. Yo los vi en el PAC botando plata a granel en un congreso ciudadano, en un hotel de lujo, y cuando uno menciona eso le dicen es que de ahí es la nueva política, y el moralismo de Otón, cómo es que tratan de minimizar esos esfuerzos, y no, es decir, con poca plata, en circunstancias, se dan circunstancias hicimos el partido así, y siempre fue un partido serio, un partido grande, un partido con esas economías, así es que no, son las circunstancias, y en este caso el candidatazo, lo que hicieron la diferencia, no esa botadera de plata. Y reitero, alguna de esa gente está sentada al frente de ministerios y firmaron esos cheques a granel. ¿Qué les iban a importar? ¿Qué les seguirá importando? No economizaban la plata del partido, van a economizar la del gobierno, ya que hay más y es más fácil gastar. Don Otón, hay quienes tienen el argumento, usted en 3 ocasiones con una campaña austera no pudo llegar al poder, y el Partido de Acción Ciudadana con Luis Guillermo Solís llega al poder haciendo lo mismo que han hecho los partidos en las elecciones anteriores, gastando, invirtiendo en las elecciones. En este caso Luis Guillermo Solís y su campaña fue creativa con cimarronas, con banderas que se dispararon en la segunda ronda, pero pareciera, y hay un grupo que así lo dice, que si seguían aplicando la ruta de Otón Solís de la austeridad en las campañas, no se podía ganar la elección. Pero ese argumento establece relaciones de causalidad donde no están. Hubo circunstancias especiales. Liberación no iba a ganar 3 veces, el candidato no era lo mejor del mundo, el PUS no iba a ganar por los problemas que todavía le lleva ahí como bagaje, y los otros 2 partidos, el Frente Amplio y el Libertario, se percibían como muy radicales para Costa Rica, o así se dio a entender que eran. ¿Quién seguía? Luis Guillermo, un candidatazo de primer orden. Entonces, una de esas circunstancias al candidato que teníamos, eso es lo que lo explica todo. Si las encuestas lo dicen, ¿acaso fueron las comparsas y las tarimas y los buses y la gente y las banderas? Fueron los programas. Las encuestas han dicho, ¿dónde tomó usted la decisión? En los programas. Y nosotros no ganamos, pero desde que fundamos el partido con esas reglas de austeridad, vendiendo todo, y no nos colocamos como la segunda fuerza y casi ganamos. Es decir, ahí fue fallas, creo yo, del candidato, o tal vez algunas circunstancias no se prestaron. Pero explicar ahora esa botadera de plata, entonces ¿por qué nos fue tan bien a nosotros cuando vendíamos hasta el último pin que se hacía? Entonces la relación de causalidad que ignora las circunstancias no es un análisis científico serio, ¿verdad? Y menosprecia a don Guillermo, además. Absolutamente. A uno lo que le llamaba la atención, porque siempre ha existido esta diversidad de opiniones
en el tema fiscal, por ejemplo, uno podía oír integrantes del partido a favor de un plan fiscal o en contra de un plan fiscal, inclusive con el Tratado de Libre Comercio, sobre un montón de temas, pero uno sentía que la amalgama del partido tenía que ver con dos temas: ética, 1, austeridad, 2. El PAC de hoy es diferente, cambió el PAC, porque usted empezó diciendo, bueno, yo ya no participo muy activamente dentro del partido. ¿Usted siente que el PAC cambió? No sé cuánta gente sí, pero hay gente que a mí me abrazaba y casi lloraba y me aplaudía cuando yo hablaba de que no más de 2 asesores por diputado, que jamás utilizaríamos el poder para nombrar a alguien en un puesto técnico siguiendo criterios políticos, como acaba de hacerlo el partido con la presidenta del partido, Katia Martín, ¿verdad? Y esa misma gente ahora considera que mis actitudes son, no sé, antigobierno o algo, por decir ciertas cosas. La misma gente. Entonces, la presidenta, la jefa de fracción nuestra, mi coterránea Emilia Molina, dijo que es que el código de ética se había sido hecho para estar en oposición. El presidente Solís lo dijo. En una entrevista aquí. Digamos, yo no lo oí al presidente, vi lo que dijo doña Emilia Molina en el periódico La Nación, y eso revela una cosa, pero totalmente absurda, 0 principios. Imagínese lo que piensa, que confiesa que el código de ética, ahora que tenemos podercito y acceso a puestos y acceso a plata del Estado, ya es un estorbo. Es decir, ¿por qué algunas personas en este país se han guiado por esos códigos de ética y no hacen un mal papel? No hacen un mal papel ni como ministros ni como diputados. Es decir, ¿cómo que el código de ética era bueno para cuando estamos en oposición, pero para que no gobierno? Eso tiene solo un nombre y es tan horrible, pero eso lo hubiese dicho alguien de Liberación o el PUSC. Nosotros hubiésemos hecho un escándalo de faltas de ética, hipócritas, corruptos, que dicen que la ética cuando se está en oposición, que los criterios para juzgar a los que están en el poder son diferentes a los que usted se juzga a sí mismo. Entonces yo me quedo asombrado, y no es cualquier persona, es una diputada y es la jefa de fracción. ¿Y qué hizo la comisión política? Nada, ni la envió al tribunal de ética, ni nada pasa. Por el contrario, los que criticamos esas actitudes somos los que en una parte de la cúpula del partido somos vistos como animales raros. Y claro, yo como de ahí yo no voy a hacer silencio sobre eso, jamás. Entonces se generan controversias, pero para mí no son controversias. Es decir, la única controversia conflictiva y dolorosa es cuando uno está en contra de la conciencia. Pero estar a favor de la conciencia y que me demuestren que no es un serio error de hipocresía y corrupción decir que un código de ética era bueno para estar oposición y no en gobierno, y tengamos ese debate, pero que no haga silencio la cúpula del partido. ¿Por qué cree usted que no entendieron este código de ética? Porque hay muchas personas que estuvieron en el partido desde el inicio. Es que yo creo que sí lo entendieron, pero lo vieron como políticamente, como lo vio Humberto Arce y aquellos diputados, cuando fundamos el partido. Los primeros que se separaron de la fracción. Que creyeron que era una broma y querían modificarlo en 6 puntos, y bueno, logramos no modificarlo y se fueron del partido, pero preferimos hacerlo. Yo creí que eso era una gran lección a todo el mundo, que esto iba en serio. Pero ahora en este momento hay gente que de veras cree que es un juguete todo eso. Y lo que hacen es decir que el moralismo, que Otón es de oposición. Yo soy pro PAC 100%, pero el PAC que hace códigos de ética para cuando es oposición, y los aplica también cuando está en gobierno, y no cuando se llega a la Asamblea Legislativa ya las cosas cambian. A eso se le llama ser consecuente. Se llama ser humano normal. Es decir, la mayoría de los seres humanos lo que creen lo creen y no lo cambian de acuerdo a las circunstancias. Es decir, la mayoría de los seres humanos van con Saprissa, aunque Saprissa pierda. Los que van con Saprissa, y los que van a Alajuela van con Alajuela, aunque Alajuela pierda. Yo voy con el Pérez Celedón, y aunque el Pérez Celedón pierda, ese es mi equipo. La mayoría de la gente es consecuente. La mayoría de la gente no modifica filosofías, ideologías y visiones de la ética de acuerdo a las circunstancias. Esa gente no sirve que esté en política, porque el país no sabe a qué atenerse entonces, porque proclaman una cosa que suena linda en campaña, pero cuando están en el gobierno les estorba. Esa es la detestable política tradicional que nosotros queríamos eliminar. Don, ahora que usted mencionaba a doña Emilia Molina, usted inclusive le había pedido a la comisión política investigar a ver si había cometido ella faltas éticas
por este préstamo de asesores al PUSC. Sí. Ellos le regresaron la carta a usted diciéndole que prácticamente no le iban a investigar, que usted aportara más pruebas. De alguna manera, ¿cuáles eso pruebas no hay que defraudó. aportar? ¿Cuáles pruebas hay que aportar? Ahí están 6 plazas del PUSC y 2 en el PASE. Mientras que a Costa Rica le predicamos que no usamos esas plazas por debajo de la mesa en una negociación que ahora yo no sé qué fue, se decía que era para la presidencia legislativa, ahora lo niegan. Yo no tengo problema en creerles, pero eso es independiente del hecho de que no se vale predicar una cosa y por otro lado darle las plazas a otros partidos. Entonces, y la Comisión Política no encuentra forma de enviar eso al Tribunal de Ética, o yo no sé, la mayoría o algunos. Y no, estoy mandando otra carta, estoy redactando hoy casualmente, tengo una carta que tengo que revisar sobre ese tema. Yo voy a insistir hasta que me digan que esos eran, si la tesis esta de que esos códigos eran de cuando éramos oposición y que ya en gobierno son un estorbo, para yo atacar públicamente a la Comisión Política ferozmente, como lo voy a hacer. Y se la va a mandar a la ¿en qué comisión. sentido? A la comisión, ya les he mandado otra, pero siguen encontrando excusas. Diciendo que en el Congreso Ciudadano se aprobó que la Comisión Política decidiría cuántas plazas tendría cada diputado, pero esos acuerdos del Congreso Ciudadano nunca se ratificaron por ninguna asamblea. Y en segundo lugar, si eso fuera así, la fracción, el liderazgo del partido en la Asamblea Legislativa tomó la decisión de usar todas esas plazas sin que la Comisión Política hubiese tomado la decisión. Entonces sería ex post, sería una decisión acomodada a las circunstancias. Pero además el Congreso Ciudadano no propuso cerrar la DIS y se votó pero masivamente el cierre de la DIS. Entonces es muy bonito escoger cuáles acuerdos del Congreso Ciudadano se ponen en práctica y cuáles no. Pero otra vez, ¿cuál es la palabra que usted usó? Que si lo defraudó. Coherencia. Coherencia, sí. Si fuera consecuente. Si vamos a ir escogiendo cuáles acuerdos del Congreso Ciudadano nos sirven y cuáles no, por favor, ¿dónde estamos? Eso no calza con nada de lo que queremos hacer. Entonces sí hay que decirlo para que superemos esta delicada etapa y el partido se una en lo único que une, que no es en lo personal. Los partidos no son clubes de amigos, es grupos que se asocian para ver, porque tienen una visión de país, y esto son las ideas, las propuestas, las éticas, los rigores o no rigores, lo que une a un grupo de personas. Si eso está bien y todos caminamos por la misma ruta, no hay conflicto. Pero bueno, si hay que redefinir la ruta, redefínanla y digan claramente, mire, lo que dijo la jefa de fracción es cierto, los códigos de ética ahora en gobierno hay que cambiarlos, ahora vamos a ser un poquito más flexibles y ahora vamos a hacer un toquecillo más parecidos a Liberación Nacional y como era Liberación y la Unidad, y algunos decidiremos qué hacer, ¿verdad? Un toquecillo, ¿estás seguro que sería un toquecillo parecido? Es que todo lo que sea que se asemeje a eso invalida todo el esfuerzo que hemos hecho, porque la promesa al costarricense y a la costarricense fue de un cambio importante en la forma de gobernar. No fue un cambio hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino un cambio que permitiera usar el dineral que tiene el Estado y el andamiaje legal, institucional que tenemos para que las cosas salieran bien. ¿Y esa promesa no se está cumpliendo? Bueno, está empezando el gobierno, estábamos hablando del partido y estas actitudes, ¿verdad? Sí. Yo veo muchas cosas muy buenas en el gobierno, sí. Ya casi vamos a hablar del gobierno, Tom, pero este arranque, ¿le ha pasado en algún momento por la cabeza salirse del partido? No, porque jamás. Yo cuánto me tardé para salirme de Liberación Nacional. ¿Sí? Las peleas hay que darles internamente, entonces... pero no le está dando porque está muy separado del partido. Sí, porque yo yo quiero que otros asuman esa tarea. ¿Y no estaría dispuesto a meterse de lleno nuevamente en el partido? Jamás. Yo no voy a ser la de los líderes de Liberación y la Unidad que siguen creyéndose dueños del partido, no. Voy a cumplir, eso sí, lo que el partido predicó como diputado al pie de la letra, es que no me cuesta nada, ¿verdad? Y voy a, en ese ámbito en que me muevo, voy a ser muy vigilante porque yo sí soy copartícipe y por lo menos que quede la evidencia de que me opuse y no que fui cómplice y me callé por estar tranquilo en la Asamblea Legislativa. Pero ya meterme al partido, ir mañana a la Asamblea como alguna gente quiere que vaya, y opinar quién debe ser el presidente o qué acuerdos toma la Asamblea, no, jamás. Ya esa etapa se acabó y ahora quiero cumplir mi función de diputado con el marco conceptual del partido como guía, como mandato, como látigo que me guía a mí, lo que le predicamos a Costa Rica, y eso es lo que hago. Y no hay gente, no se da este cambio en la práctica ya de la oferta que se le daba al electorado, inclusive no al electorado, a la ciudadanía,
como propuesta del Partido de Acción Ciudadana, porque algunos miembros del gobierno no eran miembros del PAC, nunca estuvieron en el PAC. Estábamos hablando del partido, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que el gobierno se haya desviado, ¿ok? Sí, Estaba hablando de las cositas del partido y las mencioné una a una para no caer en generalizaciones. Emilia Molina, Henry Mora están violando los códigos del partido, la comisión política es cómplice porque se queda callada, eso es lo que estoy diciendo. Es que usted dijo que algunas de las personas que despilfarraron dinero son ahora jerarcas de instituciones. Yo no estaba públicas. diciendo que se estén comportando despilfarradoramente, estoy diciendo que dudo de cuando lloriquean por recortes, sean real los sacrificios que tienen que hacer, porque las vi en el partido votando plata, ¿verdad? No estoy diciendo que estén votando plata ahí, pero sí sé que estuvieron en el partido firmando cheques y facturas y no les importó un bledo el cuidado de la plata. Entonces, pero yo todavía no he dicho, porque todavía no hay tiempo para valorar este gobierno. Yo no lo voy a valorar si es lo que quieren hacer. Falta mucho tiempo y siempre he dicho, estos cuentos de los 100 días, eso es muy poco para valorar un gobierno. Don Otón, este PAC, así como usted lo ve, tiene un buen rumbo, así como le están llevando la cúpula. De lo que mencioné, no, pero usted está preguntando por el PAC y entonces le digo, no le respondo eso. Ya yo hablé de lo específico, no generalice, señor. Estoy hablando de algo específico. Y lo mencioné con nombres y apellidos y hechos. De ahí que usted concluya que el PAC, estoy en desacuerdo. Pero hay un montón de gente en el PAC y todavía tenemos que ver si reacciona la comisión política. ¿Y la cúpula? ¿La cúpula actual? Bueno, eso es la comisión política, ¿o no? Sí. De ahí, eso es lo que digo. Vamos a ver si reaccionan a estos desmanes que se están haciendo por la jefatura de fracción, por el presidente de la Asamblea Legislativa y por alguna otra gente ahí, disimulando todos esos desperdicios. Usted decía que la comisión política ahorita era cómplice, en este caso con absolutamente, los porque no ha hecho nada y les escribo cartas y se quedan callados, ¿verdad? Bueno, son las 2:10. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Vamos a hacer una pausa comercial, aunque sea un poco más larga. Una nada más para después regresar. Aquí cerramos con Don Otón PAC y entramos al tema presupuesto, desempeño en la Asamblea Legislativa y por supuesto administración de el presidente Solís Rivera. 2:11. Vamos a la pausa, regresamos con matices. Con 20 minutos de la tarde, estamos en Matices con Don Otón Solís Fallas. Hoy el programa arrancó a la 1:30, terminamos a las 2:50 porque viene Costa Rica. Glenn, ¿usted me recuerda contra quién juega Costa Rica? Contra Trinidad y Tobago, la selección mayor femenina con rumbo al Mundial de Canadá. Ya hablamos la mitad del programa prácticamente del PAC, pero Don Otón, yo dije al inicio, tenía diferentes roles como diputado del Partido de Acción Ciudadana, como además presidente de dos comisiones fundamentales en la Asamblea Legislativa. Yo celebro, Don Otón, que este es el año que yo me acuerde que se ha discutido más el presupuesto. Y se corte o no se recorte, eso ya es ganancia respecto a los años anteriores. ¿Lo ve usted en esa misma forma? Sí, varias características tiene que son únicas. Uno, la discusión detallada del presupuesto. Otra, los recortes. Eso nunca se ha dado. Porque aunque no son los que tal vez yo quería, pero se hicieron muchos recortes gracias al compromiso de Epsi Campbell del PAC y diputados como Rosibel Ramos, Johnny Leiva Badilla, Rolando González Ulloa, Olivier Jiménez Rojas, la diputada Ramírez Portugués, diputada de Cartago, doña Paulina Ramírez Portugués, Abelino Esquivel Quesada. Es decir, se hicieron tareas importantes. La primera característica, entonces, la discusión a fondo. La segunda, los recortes. La tercera, y eso es lo que explica mucho de lo demás, es que no hay una sola partida específica. En el pasado, mucho del silencio de los diputados de gobierno y algunos de oposición es que les daban partidas específicas, les permitían en la subcomisión de presupuesto, lo que se hacía era meter partidas específicas y luego, con tal de que el gobierno les ejecutara las partidas, entonces votaban a favor lo que hubiese del presupuesto.
En esta oportunidad, por primera vez, no hay una sola partida específica. No es que algunos diputados no intentaran meterlas, pero se les votó en contra y no pelearon ni lo convirtieron. ¿Quiénes intentaron? No lo convirtieron en tema clave para decidir. Entonces, liberados, porque la partida específica convierte al diputado en esclavo de lo que el gobierno diga. Pero ahí sabían que algunos nos íbamos a poner ferozmente a las partidas específicas, entonces no hubo. Y los diputados, y digamos es el cambio que todo el mundo quiere hacer, estuvieron en total libertad de discutir el presupuesto sin tener el amarre y el silencio que se compra con partidas específicas, y eso hace la gran diferencia. Por otra parte, el presupuesto también tiene algo que la prensa a ustedes no le han dado importancia, y para mí es de las cosas más importantes, y son una batería de normas. Son como 30 normas o cerca de 30 normas para castigar ferozmente a las instituciones que no ejecutan, que tienen superávits, pero además, y son las que pues redacté y di con mucho entusiasmo, normas que le dan la responsabilidad a los jerarcas, ministros y al presidente de la República de ciertos tipos de gastos. Digamos, se puede hacer un seminario en un hotel privado, pero eso después, de acuerdo a la norma, de que se ha hecho un esfuerzo para buscar en el sector público un auditorio o en las universidades públicas en alguna parte, y si no se hace ahí el evento, el presidente de la República tiene que autorizarlo. Viajes al exterior de cualquier burócrata tiene que ser autorizado por el jerarca de la institución y razonado e informada a la Comisión de Ingreso y Gasto Público para que la oposición lo vea, o los que nos preocupa este tema seamos o no de oposición. Y los viajes de los jerarcas tienen que ser autorizados por el presidente de la República. Y así alquileres. Los alquileres tienen que ser autorizados por los jerarcas, razonados e informada a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Los gastos en alimentación y protocolo se reducen y se hace muy difícil, pero esa excusita que usan los ministros de este país y los presidentes, no, mire, es que me lo hizo un subalterno, me hizo ese contrato de alquiler y yo no me di cuenta que estaba firmando. Ahora, con esas normas van a ser responsables los jerarcas. Esa es una revolución, digamos, gerencial importante que se está haciendo en una batería de rubros presupuestarios en que se bota plata a granel. No es que no se pueda hacer una tarea de mantenimiento de una oficina, pero tiene que ser autorizada por el jerarca y razonada, y la Comisión de Ingreso y Gasto Público informada. Y compras de cierto tipo, el presidente de la República tiene que autorizarlas. ¿Cómo qué tipo de compras? Compras vehículos, por ejemplo, para ministros y las instituciones. Se ponen límites, pero si se hacen, el presidente tiene que razonar. ¿Y por qué? Y la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea informada, lo cual ya hace público todo esto. Hoy en día en Costa Rica, para que vean ustedes la filosofía, lo que quiero meter ahí, en Costa Rica es muy difícil gastar en obra, ¿verdad? Hacer una carretera, hacer un muelle, son que por aquí, que por allá, que la licitación, que la setena, que la otra regulación. Pero es facilísimo gastar en viajes al exterior, en comida, en vestuario, en alquileres, en cosas de protocolo, en propaganda pagada, en consultorías. Es facilísimo. Yo quiero hacerlo difícil. Estas normas lo que hacen es hacer difícil ese tipo de gastos. Y ahí gente del PUSC mejoró sobre esas normas y se matricularon con esto totalmente, y todos los que estamos dictaminando, los diputados de Liberación, don Avelino y los del PAC, que estamos firmando el dictamen de mayoría, porque de los 11 a 8 estamos firmándolo. Mañana voy a ir yo a la Asamblea Legislativa porque hasta mañana hay tiempo y se está haciendo el trabajo logístico, sellar, etcétera, fotocopias, y yo quiero, en apoyo al personal de la Asamblea que ha estado en eso, ir mañana físicamente a entregar el presupuesto y el dictamen de mayoría a la Secretaría de la Comisión. Pero esas normas son valiosísimas en términos de que se acabe aquí el cuento de que los subalternos fueron los culpables, porque la filosofía en Costa Rica es que el subalterno, si hay una torta le echan la culpa, pero si hay que inaugurar algo es el jerarca el que va y corta la cinta. Entonces que se echen la culpa de todo, de lo bueno y de lo malo. Y reitero, es hacer difícil los gastos en desperdicios, en abusos, y que no solo sea difícil gastar en obra, que es lo que debería ser fácil. Gastar en obra debería ser fácil.
y muy difícil gastar en desperdicios. Yo tratamos con esas normas del dictamen de mayoría hacer difíciles también los desperdicios. Bueno, adelantaron el inicio del partido, 2:36 arranca, eso nos recorta absolutamente, nos quedan 3 minutos de programa, a las 2:30 terminamos para que venga el partido de la selección femenina. La última pregunta, ¿sí? Es unos 10.000 millones de veces más importante el partido de estas muchachas aguerridas que una entrevista con este servidor. Pero yo quería terminar con una pregunta. Don Otón, ¿qué le parece esto que pasó en Limón? Lo que ha pasado, la reacción del gobierno de lo que pasó con Excelente la reacción, aunque pero ya no es culpa de este gobierno. Tantas de las cosas malas que heredamos, empezando por el déficit fiscal, es un contrato leonino que le da a una empresa extranjera el monopolio de un negocio extraordinario que es el negocio de contenedores. Esa cláusula 9.1 nunca debió estar ahí, debió haberse sometido a competencia, y si quebraba Habdeba, que quebrara. Y en una negociación que yo decía hace algunos años, los sindicatos estuvieron de acuerdo. Pero vienen, y así fue la licitación. En la licitación no se daba el monopolio, pero una vez que esta empresa se gana la licitación, comienza a presionar y convenció a jerarcas de las 2 administraciones anteriores de que le dieran el monopolio. Entonces, el fondo del asunto tiene razón Sintrahaf. ¿Por qué darle monopolio a ese negociazo a una empresa extranjera? ¿Por qué? ¿Por qué no ponerla a competir con Habdeba? Y como les dije yo a los sindicatos, ustedes saben que esto puede significar la quiebra de Habdeba. Y de ahí, si quiebra, pero estoy seguro que lo que iba a hacer es que los sindicatos renunciaran a algunas de los excesos en la convención colectiva y se dedicaran a trabajar y no andar en estas gollerías. Pero eso está suficientemente avanzado legalmente para que quizás haya costos muy grandes para el país de retrotraerlo. Entonces el presidente no tenía más ruta que reabrir los puertos, y lo hizo con una eficiencia tan enorme. Estoy seguro que desde hace días tenían planeado a cuáles trabajadores extranjeros traer para que asumieran la actividad. Entonces la acción policial, eficientísima, y la acción de traer a esos trabajadores, ahí está Celso Gamboa, que es realmente una persona súper eficiente, efectiva, hace las cosas y da resultados, un ministrazo, y bueno, ahí están los muelles trabajando. Pero sí hay aquí una enfermedad en el origen de esto, como en muchas otras cosas, lamentablemente. A mí me duele mucho, a pesar de que ahora pues costaría más romper el contrato que seguir adelante, pero nunca debió haberse dado un monopolio a una empresa extranjera esa, pero son de las grandes y gigantescas decisiones equivocadas que se tomaron por la política tradicional que nosotros pues espero nunca tomemos. Don Antón, gustos son gustos, porque yo hubiera preferido quedarme hablando con usted. Sí, habría preferido el partido, pero bueno. No, por Costa Rica, a mí hablar pero a Costa Rica estoy seguro que prefiere unas 8.000 millones de veces más el partido que oír este cristiano. ¿Que hablar con usted? Sí, claro. Bueno, ahora que... Yo lo sé, 3 veces me dijeron que no querían hacerme presidente, imagínense, me van a querer escuchar. Habrá que ver porque ya Adolfo me está reclamando. Randall dijo que a las 2:50, porque a las 2:30, bueno, porque se adelantó la hora del partido. Ya ahí sale de mi control. Don Otón, gracias por estar aquí, ¿verdad? Un privilegio. Gracias, Alex, gracias, Isel. Los esperamos a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental. El lunes nuevamente con matices. Viene Costa Rica contra Trinidad y Tobago. Yo prefiero seguir escuchando a Don Otón, dice Adolfo. Gracias, Adolfo. 2:30. Nos vamos. Gracias. Matices por Radio Monumental.